¿Sabías que en México existen más de 1270 especies de orquídeas? Y el día de hoy en Huerto Mexicano hablaremos de esta que es nativa de nuestro país, cuyo nombre científico es Laelia speciosa. El nombre de Laelia, a la que también pertenecen otras especies, es de origen romano y era una de las vírgenes vestales. Y espaciosa significa llamativa, lo que es evidente por su singular belleza. Pero es más común encontrarla con el nombre de Itzumacua, lirio, lirio de monte, flor de mayo, orquídea de cerro o flor de corpus. Y esto debido a que florece en la temporada cuando se celebra el Corpus Christi. Pero también la encontramos con su nombre en náhuatl, que es Chichiltepetzacusochitl, que está compuesta por varias palabras y cuyo significado es algo así como flor muy delgada que crece en túmulo en el cerro. Esta es una orquídea epífita con flores con tallos de 20 centímetros de largo y la flor llega a medir hasta 10 centímetros de ancho. Y cada orquídea puede llegar a dar de 1 a 2 flores por temporada. Sus raíces son aéreas y está compuesta por pseudobulbos de 6 a 15 centímetros que llegan a desarrollar 1 o 2 hojas. La flor es de color púrpura con un labelo que se torna blanco con pequeñas motas también púrpuras. Podemos disfrutar de su floración desde finales de primavera hasta el otoño. Y durante el invierno veremos cómo el follaje de esta orquídea prácticamente desaparece. Como les menciono, esta es una especie nativa de México y podemos encontrarla desde Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, todo el centro del territorio nacional y en el Estado de México, que es en donde yo me encuentro. Esta orquídea crece en bosques de roble y encino, pero también se puede hospedar en aquellos árboles con superficie rugosa. Las orquídeas que les muestro aquí están hospedadas en un ciruelo que también es propio de la región. Es propia de climas templados y requiere una altitud entre los 1400 a 2400 metros sobre el nivel del mar. Su población ha disminuido considerablemente por la tala ilegal de los árboles hospedadores, además del saqueamiento que se da en la actualidad. Está considerada como sujeta a protección, por lo que si vamos a adquirir una planta de este tipo, es importante que lo hagamos en viveros en donde se producen in vitro, ya que si las compramos en la calle o en los mercados, es probable que estas hayan sido saqueadas sin ningún control. En su hábitat natural, esta planta hace simbiosis con su árbol hospedador, además de que es una fuente importante de polinización para el tipo de ecosistema en donde vive. La mejor manera de disfrutar de esta planta es en su hábitat natural. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta, ya sea para nuestro huerto, jardín o alguna como en este caso que encontremos en el campo. Hasta la próxima.